Y vamos a entrar a la palabra. Seguimos en la serie de Inquebrantable a través de la vida de Daniel. Hoy vamos a entrar al tercer mensaje de esta serie. Usted lo tiene ahí en su bosquejo. Ahora nada más tenemos un cañón, así que va a estar proyectándose acá de este lado para que los que están acá estén con su vista hacia acá, porque falló un cañón y vamos a estar usando solo este. Cuando tus creencias son menospreciadas, ese es el tema en esta mañana. Cuando tus creencias son menospreciadas, tú y yo debemos estar inquebrantables. Amén. Y Daniel nos lo demuestra. Acuérdese que Daniel, de 5 años de edad, pasa, ¿verdad?, a estar en un momento crítico en su vida, pero Dios siempre tiene el control de nuestra vida. Y hoy vamos a ver y vamos a analizar un poco sobre la educación, la formación que necesitamos tener y permanecer en la fe, permanecer en lo que tenemos. La mayor parte de los años que nosotros, desde los 5 años comienza una formación en la escuela y pasan años, décadas, recibiendo una educación. Y la esperanza de esa educación va a continuar o continúa el resto de la vida. Porque la educación es una cosa buena, ¿verdad que sí? Es bueno ser enseñados. ¿Y por qué lo digo? Porque la Biblia tiene mucho que decir sobre la importancia de que todos recibamos una buena educación. Una educación. La Biblia dice que debemos amar a Dios. Dice con la mente, con toda nuestra mente, que ese es el gran mandamiento, ¿sí? Y para poder realizar este mandamiento, tenemos que usar nuestra mente. Para eso tenemos que desarrollarla, no desperdiciarla. ¿Y cómo se desarrolla la mente? Educándola. Se tiene que educar. Esa es una de las maneras de amar a Dios con tu mente. Cuando tú educas tu mente, tú aprendes todo lo que puedas y entonces hay un desarrollo en tu persona. Y por eso la Biblia tiene mucho que decir sobre el aprendizaje, sobre la educación. Hay algunos versículos ahí, Proverbios 19:8, el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo, ¿y qué dice? Y prospera. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo ahí la palabra es que te estás haciendo un favor a ti mismo cuando recibes una educación. Cuando la recuerdas, cuando la practicas, ¿qué es lo que sucede cuando pasa eso? Prosperas. Es una palabra de éxito, una manera de tener éxito en la vida. ¿Cómo? Cuando se recibe una educación. Por eso es que la educación no termina cuando termina la escuela. Para ser exitosos, vamos a tener que seguir aprendiendo el resto de nuestra vida. Amén. Proverbios 24:5 dice: la sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. Alguien dijo que el conocimiento es poder. ¿Y de dónde procede eso? Eso viene de la Biblia. La Biblia fue la primera en decir que el conocimiento es poder. Si tú quieres ser fuerte, si quieres ser poderoso, aprende todo lo que puedas. Entre más aprenda usted, será más poderoso. Por eso recibe una educación. La sabiduría trae fuerza y el conocimiento aporta esa energía. Luego vamos a hablar un poco de eso más adelante, porque tenemos que entender la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento, porque los dos son importantes, pero son diferentes. Por eso la palabra nos indica
que es una buena inversión de nuestro tiempo, de su vida, de su dinero, cuando usted invierte en la educación. También la palabra nos dice que debemos tener cuidado acerca de la educación. Dice que necesitamos proteger nuestra educación, porque necesitamos aprender cosas correctas. Proverbios 4:13 dice: acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. ¿Y qué dice? Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. O sea, protégelas bien. Todos los que son estudiantes, ¿están ustedes protegiendo su educación? ¿Estás protegiendo tu educación? Quizás tú digas, pero no sé cómo hacerlo, pastor. De eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo proteger tu educación? Padres de familia, usted tiene que ayudar a sus hijos estudiantes a proteger su educación, a ayudar a sus hijos a proteger la educación que están recibiendo. En el último mensaje le comenté que antes de cada bendición, Dios siempre nos va a probar. El Señor siempre va a probar nuestra vida. Dios va a probarte para ver si tú estás listo para manejar lo que Él te va a dar. Él va a probar tu vida para ver qué haces con la bendición, con el éxito, con la influencia, con el poder, la bendición que quiere darte. Antes de eso, Él te va a probar. Antes de la bendición, siempre hay una prueba, y Dios te prueba para ver cómo reacciona ante lo que Él te va a dar. Entonces, todo esto sucedió en la vida de Daniel. Y observamos un gran cambio. Y hemos visto ya un poco sobre la presión que hubo en la vida de Daniel. En este mensaje, Daniel todavía sigue siendo un adolescente. Este mensaje va a ser el último mensaje de la vida de adolescente de Daniel. Y cómo él fue desafiado en su fe. Porque recuerde el trasfondo de Daniel. Recuerde que ese imperio de Babilonia, que hoy es Irak, el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Derribó Jerusalén, se los llevó cautivos, al 25% de la población fueron prisioneros de guerra, y entre ellos iba Daniel. Durante 70 años estuvieron ahí cautivos. Y ahí, cuando Daniel, aproximadamente de 15 años, con sus amigos, entran a ese país diferente. Ellos son tomados prisioneros. El rey los marca un programa de adiestramiento, adoctrinamiento para prisioneros de guerra, y se los llevan para que les cambien la identidad, les dan un nuevo nombre, una nueva religión, incluso les dieron una nueva comida. Ya no iban a comer lo mismo. O sea, todo cambió en su vida. El rey les dice: vamos a ser los babilonios. Se van a olvidar de su Dios, se van a olvidar de la Biblia, se van a olvidar de lo que hacían ahí. Y entonces inician el programa de 3 años de adoctrinamiento. Y ahí está en Daniel 1, 4 al 5. El rey Nabucodonosor lo ordenó: selecciona a los jóvenes, asegúrate de que sean bien instruidos en todas las ramas del saber. Es como un título, esa enseñanza a estos jóvenes, el idioma, la literatura de Babilonia, o sea, su cultura. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después iban a entrar al servicio real. Y Daniel y sus 3 amigos fueron elegidos para ese programa de formación. Y quizás estaban emocionados por eso, porque eran prisioneros de guerra, jóvenes adolescentes en un país extranjero, y de repente el rey los escoge para su programa
de capacitación, de un grado superior. Quizás había en ellos una mezcla de emoción y de miedo por lo que estaban enfrentando. Como cuando los que han ido a la universidad, antes de entrar, quizás experimentaron eso, un poco de miedo, un poco de tensión por el reto que estaban por tomar. Y entonces ahí están ellos, y los cursos que iban a tomar, a los que se iban a enfrentar, eran totalmente en contra de Dios, de ellos. Totalmente en contra. Porque la cultura babilónica estaba llena de politeísmo. Era un sistema de educación pagano. Totalmente diferente al sistema que Daniel y sus amigos conocían. El versículo 4 del capítulo 1, si hacemos una paráfrasis, una interpretación, diría así: instrúyanlos en las tradiciones babilónicas. Y vea cómo diría la paráfrasis: instrúyanlos en las tradiciones babilónicas de la magia y la adivinación. A eso se iban a enfrentar Daniel y sus amigos. ¿Cómo? ¿Usted quería ser educado con magia y con adivinación? Claro que no, pero ellos estaban enfrentándose a eso. Ese sistema educativo fue diseñado, en pocas palabras, para producir videntes y para producir adivinadores. ¿Por qué? Porque los babilonios eran supersticiosos. Así era su sistema de vida. Así que Daniel y sus amigos iban a tener que aprender un montón de cosas que obviamente ellos no estaban de acuerdo y que no creían en eso. Pero dice la palabra que Dios había preparado a Daniel y a sus 3 amigos. Versículo 17, a estos 4 jóvenes, dice, Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y de la sabiduría. Permítame hacer aquí una pausa en este versículo, un instante. Lo que está diciendo es que Dios, y esto quiero decírselo a usted en esta mañana, Dios nunca te pide hacer algo que Él no te da la habilidad para hacer. Lo voy a repetir nuevamente. Él no te pide que tú hagas algo que Él no te dé la habilidad o la capacidad para que tú lo hagas. Si Dios ya te pidió que hicieras algo, si Dios te está diciendo, te está inquietando, está trayendo a tu mente una idea, está trayendo a tu corazón algo para que tú hagas, cuenta con que Él te va a dar la capacidad, te va a dar los recursos, te va a dar todo lo que tú necesitas para que tú lo hagas. Porque así es nuestro Dios. Dios nunca pondrá en ti más de lo que tú puedas soportar. Esa es otra verdad poderosa. Jamás. Estos jóvenes ya habían pasado 2 pruebas importantes. Un cambio importante. Presión de grupo. Pero salieron exitosos. Y ahora Dios les da una prueba más. Y les dice, ustedes van a estudiar en una escuela pagana, pero no quiero que pierdas tu fe. Wow. Vas a ir a estudiar a una escuela pagana, pero no quiero que pierdas tu fe. Y si pasas esta prueba, Daniel, vas a ser promovido otra vez. Los que están estudiando en escuelas que no son cristianas, tú tienes que tener esa convicción como Daniel, de que vas a estudiar en escuelas de gobierno
o paganas, pero Dios te dice, no quiero que pierdas tu fe. No quiero que pierdas tu fe. Y si tú pasas esa prueba, entonces vas a ser promovido por Él. Padres de familia, díganselo a sus hijos. Díselo a tu hijo, enséñaselo. El problema, como mencioné, es que el sistema de la escuela babilónica era totalmente en contra de Dios. Totalmente en contra de Dios. Aprender todo tipo de mitos, todo tipo de magia, y no de un solo Dios, sino de muchos. Muchas clases de prácticas ocultistas, ciencia falsa, lógica, razón, falacias equivocadas. Ese era el fundamento que tenían los babilónicos. Pero quiero decirles algo, no todo lo que creían los babilonios era malo. Así como no todo lo que en la escuela te enseñan es malo. Hay cosas muy buenas ahí, ¿verdad que sí? Como las matemáticas, aunque a algunos les gustan mucho, ¿verdad? Hay cosas muy buenas en las escuelas, universidades, cualquiera que sea. Pero el principio, el fundamento son los que están mal. Así eran los babilónicos. El sistema babilónico nos dio varias cosas buenas. Por ejemplo, fueron los primeros en descubrir el planeta Júpiter sin un telescopio. Eran excelentes estudiantes de las estrellas, pero no por razones científicas, sino por motivos religiosos. Ese era el punto. No fue por la astronomía, fue por la astrología que estudiaban las estrellas. Ellos creían que había muchas clases de dioses y que esos dioses les hablaban a través de los presagios, como el color de las plantas y tantas cosas así raras. Ellos inventaron el zodiaco. Todo lo que viene de ahí salió de esta cultura. Tenían muchas cosas místicas, psíquicos, adivinos. Entonces Daniel y sus amigos iban a ser entrenados para eso, para ser adivinos. Otra de las cosas buenas que nos dejaron los babilónicos, de lo bueno, por ejemplo, la hora, los 60 minutos que tiene el reloj o que marca el reloj, viene de ahí, salió de ahí. Los 360 grados en un círculo, eso viene de ahí, de Babilonia, que es una raíz de 60. 360 es una raíz del 60. ¿Y sabe por qué? Todos lo relacionaban con la magia. Ellos pensaban que el número 60 era un número mágico. Y cosas así. Entonces el versículo 18 dice: cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado, que tuvieron que aprender todas esas cosas falsas y algunas cosas buenas, cuando el entrenamiento de 3 años concluyó, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos eran los amigos de Daniel, sus 3 amigos. De modo, dice, que entraron al servicio real. O sea, rápido los activaron. Recuerde, 15 años de edad cuando comienza esta situación. A los 15 años pasan a un programa, bueno, son cautivos y luego entran a un programa de 3 años. Tienen 18 años de edad y ahora son asesores del hombre más poderoso del reino en el mundo. A los 18 años.
Creo que eso sería como graduarse con honores, ¿verdad? Porque de ser cautivos, son escogidos, pasan 3 años y ahora están en la corte real. De ser prisioneros de guerra, pasan a ahora estar ahí en el palacio. Son designados como consejeros del rey. Y vea lo que dice de eso. Cada vez dice que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio, un juicio equilibrado, dice, los encontraba a Daniel y a sus 3 amigos 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. ¡Wow! 10 veces más capaces. Eso se llama sobresalir en su educación. Qué bueno sería que eso se diga de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, de los trabajadores. No, este trabajador es 10 veces más productivo que todos los trabajadores de la empresa. Este es 10 veces más. Porque Dios les dio esa gracia. Dios los levantó, les dio promoción cuando pasaron la prueba de formación en Él. Por eso de lo que quiero hablarles en esta mañana, ¿cómo se hace eso? Si tú eres un estudiante o estás estudiando o vas a ir a recibir una educación, quiero decirte que va a ser por el resto de tu vida lo que vas a aprender ahí. Eso va a afectar el resto de tu vida. Porque vas a aprender lo que el mundo quiere enseñarte. Pero tienes que aprender a no perder tu fe, tus valores, tus principios en Dios. Y esto es lo importante que necesitamos transmitir a nuestras generaciones, que tu educación realmente sea buena, sí, que sea buena, que sea bueno el contenido que aprendes, pero que no te olvides de tu fe. ¿Usted se atrevería a enviar a su hijo a estudiar a la universidad, a otro estado, a otra nación, y usted está seguro que no perderá su fe? Es una buena pregunta para los papás. ¿Estarías tú seguro que tu hijo, que tú lo mandes a otro lugar a estudiar y que el mundo no lo va a arrastrar con lo que le ofrece? ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a un mundo anti Dios. Se van a enfrentar a una formación que no tiene nada que ver con Dios. Por eso Dios quiere levantar una generación de Danieles, de hombres y de mujeres, de señoritas, que tengan esa capacidad de no perder su fe ante la educación que les den, ante el humanismo, ante las filosofías. Porque Daniel lo hizo. Va a haber gente que va a tratar de quitarte el concepto de Dios, la idea de Dios. Va a haber maestros que te van a hacer dudar de la Biblia. Aquí lo vimos, ¿verdad? Mi hija Devani en la universidad, en su licenciatura, ella nos dio testimonio aquí, que hubo un momento en que quiso dudar de Dios, pero volvió a la palabra. Y la palabra le dio la convicción de Dios. Porque eso es real, mis amados. Nuestros hijos se están enfrentando, así como Daniel, a un mundo anti Dios. Por eso nosotros debemos de enseñar la educación que los va a habilitar, que los va a formar sin perder los valores, sin perder la fe en su corazón. Usted como padre, usted como trabajador, ahí donde se mueve, ahí donde se realiza sus actividades, no pierda su fe, porque te enfrentas también a un mundo sin fe.
en la oficina, en el taller, en la empresa, en tu negocio. Te enfrentas a un mundo que no quiere hacer las cosas bien. Pero ahí es donde tenemos que levantar una generación de hombres y mujeres de fe que mantengan su fe, que mantengan sus convicciones en Dios para poder marcar la diferencia, como lo hizo Daniel. Tenemos que saber esta realidad que está hoy en día, de dónde nuestros hijos cómo van a enfrentar esa situación. Yo he escuchado a algunos padres que están preocupados por la educación de sus hijos y tratan de llevar a sus hijos a escuelas cristianas, y eso es bueno, no tengo nada en contra de eso. Pero nosotros en nuestro testimonio, particularmente como familia, decidimos siempre que nuestra hija tenía que estar en una escuela de gobierno. Porque yo le dije a mi esposa, tenemos que enfrentarla a la realidad. Porque no hay universidades cristianas todavía aquí en México. Quizás hay preescolar, hay kinder, quizás hay secundaria, pero ya preparatoria y universidad todavía no hay. ¿Y qué va a pasar? A veces queremos proteger a nuestros hijos, pero al momento en que se enfrentan al mundo, se pierde. El mundo los puede hacer flaquear su vida, su fe. Por eso tenemos que enseñarles a enfrentar ese mundo anti Dios, a ese mundo que está ahí y que en algún momento van a tener que estar enfrente y van a tener que levantar la mano y van a tener que dar su argumento y van a tener que decir, no, yo no creo eso. No, yo no estoy de acuerdo con eso, como lo hizo Daniel. A veces los estudiantes tienen temor al ateísmo que se mueve en las universidades. Pero quiero decirles algo muy importante. La gente que no cree en Dios es mínima. No le tengas miedo a los que no creen en Dios, en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, donde quiera. La gente que no cree en Dios es mínima. Según las estadísticas, si tú lo puedes buscar, lo puedes googlear, alrededor del 2% de las personas en el mundo son ateos. Solamente el 2%. Y quiero decirles algo, el número de ateos en el mundo es realmente pequeño. En todas las universidades, los maestros tienen esa tendencia y pueden creer o quieren hacer creer otra cosa, pero no es cierto, no es real. Desde el año 2000, según las estadísticas, el número de ateos en el mundo está disminuyendo. Del año 2000 para acá. No se está haciendo más grande, está disminuyendo. Está reduciendo. De hecho, a la fecha, solamente es el 1.7%. Desde el 2000 para acá, el 1.7% de la población del mundo son ateos. Por eso no tengas temor a enfrentarte. Ellos pretenden y hacen creer algo super, mega, archi, grandísimo, pero no es cierto. La realidad es otra. Tú como estudiante cristiano debes saber eso. Otro argumento que quiero darte es que el mundo, de hecho, se está haciendo más religioso que antes. No menos, sino más. El futuro del mundo no es en no creer, es en creer. Todo apunta a eso, a creer. Aunque ellos quieran decir lo contrario, no es así. Las estadísticas lo dicen. El mundo cada vez está buscando más a Dios. Cada vez están buscando más de Dios.
Hay 15 millones de judíos en el mundo. 15 millones. La mitad viven acá en América. La otra mitad en Israel. Y unos cuantos por el mundo. Hay 60 millones de budistas en el mundo. Hay 800 millones de hindúes en el mundo. Hay 1.5 billones de musulmanes en el mundo. Y hay 2.3 billones de cristianos en el mundo. Es lo que dicen las estadísticas. Una de cada tres personas en el planeta es cristiano. 1 de cada 3 es seguidor de Jesucristo. Por eso no le creas a tu maestro lo que te dice sobre el ateísmo. El Islam y el cristianismo son las dos religiones de más rápido crecimiento en el mundo. El Islam está creciendo a través de la tasa de natalidad. O sea, tienen muchos hijos. El cristianismo está creciendo a través de las conversiones, que es diferente. Así que hay que aprovechar el tiempo y vivir en el mundo que Dios nos ha puesto, en la generación en la cual Dios nos ha marcado, para mostrar su poder y mostrar su gloria. Por eso no te avergüences en tu secundaria, en tu preparatoria, en la universidad. No te avergüences de ser cristiano, porque Dios está probando tu vida. No te avergüences de ser cristiano en la oficina, en el trabajo, donde tú te mueves. No te avergüences. Levanta la bandera y di: yo soy un seguidor de Jesucristo. Él me ha salvado, Él me ha cambiado y no me avergüenzo de Él. Tienes que levantar tu posición. Tienes que levantar tu posición. Marca la diferencia. Porque el mundo pretende absorbernos y callarnos. Pero hace falta Danieles en los salones de la universidad, que se levanten y digan: no, yo amo a Dios. ¿Vieron la película Dios no está muerto? La 1 y la 2 habla de eso. Porque estamos ahí. Hace falta entonces que nuestra vida se mantenga firme en las convicciones. Las universidades pretenden ser un semillero de la incredulidad, pero no tiene que ser así. La universidad quiere quitarte tu creencia en Dios, quieren quitar tus valores de Dios, de la palabra, pero no tiene que ser así. Tú tienes que mantenerte firme en lo que Dios te ha dado. Imagínate, Daniel tenía que enfrentarse a una ideología ocultista, diabólica, y él estuvo ahí y tuvo que escuchar todo eso. Tuvo que hacer exámenes de esos conceptos y de esas ideas, pero él rechazó lo que no le servía y solamente tomó lo que él iba a necesitar. Porque la pregunta es: ¿cómo haces eso sin perder tu fe? Vas a aprender ahí cosas buenas en tu educación pública, en tu escuela. Vas a recibir cosas buenas, pero también vas a aprender cosas que la Biblia dice que están mal. Te van a enseñar conceptos, ideas que cuando tú los trasladas a la palabra te va a decir: eso no es verdad, las cosas no son así. Porque la mayoría de los conceptos, la mayoría de las bases están equivocadas. ¿Cómo qué? Como tu identidad, como tu sexualidad. ¿Qué está diciendo hoy el mundo? ¿Qué es lo que te enseñan ahí? ¿Qué es lo que te dice de la sexualidad del mundo o la escuela?
Pero ¿qué dice Dios? Que el sexo es en el matrimonio, que tienes que guardar tu virginidad para el matrimonio. Es lo que dice la palabra. Pero el mundo no te va a enseñar eso. Tu identidad, que ya no sabes si eres hombre o eres mujer, o eres un hombre en una mujer o una mujer en un hombre. Y cosas como esas. Cuando dice la palabra, varón y hembra los formó. Punto. ¿Eres un hombre o eres una mujer? Pero el mundo no te va a enseñar eso. Y ustedes lo saben. Hoy en día es lo que está trayendo mucha revolución en las escuelas. Aún ya desde la primaria. Por eso necesitamos poner los fundamentos de la palabra en el corazón de nuestros hijos. En el corazón de estas generaciones. Y aún en nuestro propio corazón. Porque luego hay hombres de 50 años que dicen que son mujeres. Descubrí a los 50 años que era una mujer. ¿Ha escuchado eso en los reportajes? ¿Verdad que sí? A los 60 años se quiere divorciar porque resulta que no era hombre, era mujer. A los 60 años. Pierden su identidad, porque el mundo es así. Quiere que pierdas tu identidad, quiere que pierdas tu sexualidad, quiere que pierdas tu propósito en la vida, quiere que pierdas tu significado de vida y cosas como esas. Y una de las cosas o razones que se manejan mucho en las ideas en las escuelas es la siguiente. Es la idea de que toda verdad es relativa. Yo sé que algunos lo han escuchado eso ya en sus escuelas. Esa es la idea. Toda verdad es relativa. Lo que es correcto para mí, lo que es cierto para mí, puede que no sea cierto para ti. Es relativo. Lo que es cierto para ti, puede ser que no sea para mí. Y entran los debates, pero no es así. Son conceptos equivocados. Las opiniones son las que son relativas, pero la verdad es verdad. La verdad es verdad. Si es cierto, si es verdad, siempre será una verdad. Si fue cierto hace 100 años, será cierto después de 100 años de aquí en adelante. La verdad no cambia. Si es cierto hoy, será cierto de aquí a 1000 años. Como, deme un ejemplo, pastor. La gravedad. ¿Es relativa? No, es cierto. Aviéntese de un tercer piso. ¿Y qué va a pasar? Se va a caer por el efecto de la gravedad, porque la gravedad no es relativa. Eso es cierto, es una verdad, es una ley que está ahí. Y va a ser cierto de aquí a 50 años y de aquí a 1000 años. Hay verdades que son ciertas, que son reales y que van a ser siempre verdad, digan lo que diga, pase lo que pase. Pero la idea de que la verdad es relativa, y algunos profesores ahí en la universidad te lo van a decir, es para que tú vivas como tú quieras. Es para que tengas libertad de hacer lo que tú quieras hacer. Y algunos se atreven a decir este concepto: no existe la verdad absoluta. No sé si ya te lo dijeron, pero ten cuidado con ese principio. Cada vez que alguien te diga eso, tienes que decirle: está equivocado. Porque es una declaración completamente contradictoria. Es ilógico, es irracional. No puede decir eso porque se contradice a sí mismo. No existe la verdad absoluta. Acabas de decir un absoluto en la misma frase. ¿Verdad que sí? Nadie puede vivir de esa manera, creyendo en su posición relativa. No podríamos vivir así. Eso es falso. ¿Por qué? Imagínese si usted va por la calle en su carro y vive en esa posición relativa y ve un semáforo
No, es que para mí es verde, pero es rojo. Pero es relativo, es verde. ¿Y qué va a pasar? Si usted se atraviesa, puede hasta morir. Porque hay una verdad, no es relativo. Hay normas, hay verdades que siempre van a ser verdades. Verdades como la palabra de Dios. No va a pasar. Aquí está la verdad absoluta, ¿sí? La verdad absoluta está en la palabra. Por eso dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siempre será lo mismo. El pecado es pecado hoy, como lo fue en los tiempos de Jesús. El pecado, Dios lo castigó. Dios dijo no, como en el tiempo de los profetas, como en el tiempo de los jueces, como en el tiempo de los patriarcas, como en el tiempo de Noé. Siempre será pecado, porque es una verdad absoluta. No es relativa, es absoluta. Entonces, cuando la gente quiere vivir en ese relativismo, lo que quieren hacer es vivir como ellos quieren, hacer lo que ellos quieren. Pero no, las cosas ciertas están ahí, en la palabra. Entonces, la pregunta: ¿cómo sobresalir en tu educación cuando el relativismo es una posición fundamental del humanismo? ¿Cómo vas a enfrentar eso? Número 1, apúntalo. Número 1, decide de antemano permanecer firme con Dios. Tienes que tomar una decisión. Es el momento de elegir tu lealtad antes de entrar a la prueba. Antes de que tú regreses a la escuela, antes de que tú vayas mañana al trabajo, decide hoy serle fiel a Dios. Decide permanecer firme con Dios. Jesús dijo algo: en el mundo encontrarán aflicción. No dijo, puede ser que vas a ser afligido. No. Jesús lo dijo, es una garantía. Si Él lo dijo, va a suceder. Vas a tener aflicción. En tu escuela o en tu trabajo va a haber aflicción. No debes ser sorprendido cuando llegue la aflicción. Cuando tu fe se encuentre siendo probada, ahí en tu escuela o en tu trabajo, donde tú estés. Por eso dice 2 Timoteo 2:12, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, dice. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. O sea, si no estoy sufriendo alguna persecución en mi vida, piense, analice, significa que realmente no estoy mostrando mi fe en Cristo. Ay. O sea, si no estás teniendo problemas por ser cristiano en tu trabajo o en tu escuela, donde quiera que tú estés, significa que a lo mejor estás viviendo una vida de camaleón. Que las personas no saben que tú eres cristiano. Oye, pero a ti, ¿por qué te va así? Y usted no dice nada. No, diga, es que soy cristiano, por eso me va bien. Por eso me va bien en la vida, por eso me va bien en los negocios, por eso me va bien en el trabajo, porque amo a Dios, porque temo a Dios y guardo sus mandamientos. Eso es lo que debemos de decir. Que se burlen, que digan lo que quieran. Porque recuerda, vas a ser probado. Que se rían, pues que se rían. Ay, es que yo voy a llegar virgen al matrimonio. Tus amigos se burlan de ti porque eres hombre y no has tenido sexo y todos los de la universidad lo hacen. Que se burlen,
tú estás siendo probado por Dios y Él te va a promover y te va a llevar a lugares que a esa generación no les va a corresponder, porque Dios va a honrar tu fidelidad, tu posición en Él. Por eso, papás, necesitamos preparar a nuestros hijos. Prepárelos, porque ellos tienen que saber que su fe será desafiada en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en el posgrado y donde quiera que estudien. En cualquier momento tú tienes que decirle a tus hijos: tu fe va a ser desafiada. Tu fe va a ser desafiada y necesitas estar preparado para esa prueba. Tienes que estar preparado, lo vas a enfrentar. Así como tienes pruebas en geografía, en sociología, en matemáticas, en inglés. Dile: hijo, vas a tener la prueba más importante. Siempre tendrás, durante tu formación y aún después de tu formación, vas a tener una prueba más importante que todas esas. Es la prueba de tu fe. Vas a ser probado en tu fe. Puedes fracasar o reprobar en los otros exámenes, pero en la prueba de fe no debes de reprobar. No te permitas. ¿Por qué? Porque la prueba de fe tiene implicaciones eternas. Tú puedes reponerte de un examen de matemáticas, puedes reponerte de un examen de geografía, pero del examen de fe quizás no te repongas. Esto es de implicaciones eternas. Es la gran prueba para la que tú necesitas estar preparado. Y la verdad es que cuando los estudiantes cristianos van a la escuela y se están enfrentando a estas cosas o acosos, realmente tienen tres opciones y se las voy a decir. Puedes tomar una decisión de inmersión, puedes tomar una decisión de retirarte para sobrevivir, o puedes tomar la decisión de determinar pararte firme en la fe y prosperar. Esas son las opciones que tienes. Puedes tomar la decisión de zambullirte y decir: olvídalo, yo solo estoy aquí pasando esto, no voy a defender mi fe, no voy a decir nada, voy a caminar solamente por encimita. Yo solamente voy a la iglesia porque mis papás me llevan. Para sobrevivir el momento en tu escuela, en tu trabajo. Y entonces vas a dividir tu vida, vas a fraccionar tu vida y te vas a sentir mal, porque vas a estar traicionando tu fe, porque el Espíritu Santo va a estar ahí. Tomaste una decisión equivocada, te escondiste, pero si te levantas y dices: voy a determinar prosperar, como lo hizo Daniel aquí en la escuela, en la formación. Así como Daniel y sus amigos destacaron en sus estudios. ¿Por qué? Porque se prepararon, no dejaron que las ideas falsas los cambiaran. No permitieron que esos conceptos llegaran a su corazón y les quitaran lo que la palabra dice. Porque ir ahí es como cuando tú comes pescado. ¿A cuánto les gusta comer pescado? A mí me gusta comer pescado. ¿Te comes las espinas del pescado? No, comes la carne y desechas las espinas. Así es la formación. Tú toma lo que te sirve y desecha lo que no te sirve de tu escuela. Allí hay cosas científicas que son muy buenas, pero también hay un montón de cosas locas, de ideas incorrectas que no son válidas ante Dios. Así que empieza a seleccionar lo que vas a comer y lo que vas a desechar de tu escuela. Y así comienzas a decidir
que antes de estar ahí tú tomas una decisión de permanecer firme con Dios y decir: Señor, no voy a cambiar mis convicciones. Daniel, dice el verso 8, estaba decidido. O en otras palabras, él lo resolvió de antemano. Él tomó una decisión antes. Él estaba decidido a no contaminarse. Entonces, este es el punto de partida de todo estudiante o en cualquier área de tu vida. Es que hagas un compromiso con Dios y digas: yo voy a proteger mi mente, voy a proteger mi cuerpo, voy a proteger mi corazón. Mientras yo estoy en esta formación educativa o en este trabajo o lo que sea, voy a permanecer firme con mi Dios. Proverbios 1:7 dice: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y ahí es donde comienza. Comienza con Dios. Tu formación comienza en Dios. Él es el fundamento de toda verdad. Él es la fuente de todo conocimiento, dice la palabra ahí, sabiduría. ¿Cómo comienza tu formación? La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios, dice, desprecian la sabiduría y la instrucción. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el problema de muchas personas es que saben mucho, pero no saben lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Conocer a Dios. Dígase lo que está a su lado: lo más importante es conocer a Dios. Puedes conocer muchas cosas, puedes tener muchos títulos, puedes tener muchos grados, maestrías, doctorados, etcétera, pero la Biblia dice que todo comienza con Dios. Dice que los necios desprecian la sabiduría y el aprendizaje. Un día vas a estar delante de Dios. Lo crea o no lo crea, es el examen final. El examen final es cuando nos ponemos de pie ante Dios al final de la vida en esta tierra. Y ese momento es mucho más importante que cualquier examen que un profesor te haga. El examen final, Dios no va a decir cómo te fue con tus estudios, cómo te fue con las materias. Dios no va a pedirte eso. Dios te va a decir: ¿cuánto me conociste? ¿Cuánto me amaste? ¿Cuánto entendiste mi propósito en tu vida? Por eso todo comienza con Dios. Por eso dice Proverbios 15:33: el honrar al Señor instruye en la sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios inventó todo lo demás. Dios inventó la biología, Él inventó la física, Él inventó la economía, Él inventó los estudios sociales, todo. El arte, la música, Dios lo pensó todo. Por eso cuanto más llegues a conocer a Dios, cuanto más honres al Señor, más sabiduría habrá en ti. Porque la historia que interesa conocer, saber, es la historia de Dios. Es la historia de Él, aquí en esta tierra. Porque Dios conoce el principio y Dios conoce el final. Por esa razón. Ningún maestro sabe eso, pero Dios lo sabe todo, lo entiende todo. Así que toma la decisión de antemano de permanecer firme en Dios. Número 2, la segunda, nunca dejes de aprender. Uno de los lemas que yo deseo que todos en la iglesia lo tengamos como una consigna es este: nunca dejar de aprender. Todos los líderes
Somos aprendices. No puedes ser un líder si no eres un aprendiz. Todos los líderes somos aprendices. En el momento en que dejas de aprender, dejas de ser un líder. Cada vez más empresas requieren más empresarios. Cada vez la iglesia o las iglesias crecientes requieren pastores, personal que se prepare. Cada vez más las organizaciones requieren líderes en crecimiento. En el momento en que tú dejas de crecer, tu persona, tu negocio, tu organización, tu ministerio, lo que sea, deja de crecer. Por eso es que todos los líderes somos aprendices. Si tú dejas de aprender, empiezas a morir. Empiezas a morir. Debes tener una sed permanente de aprender. Así es que quiero preguntarle algo en esta mañana. ¿Cuál es esa nueva habilidad o esa nueva área en su vida que está aprendiendo o que está desarrollando en este año? Porque si no está haciendo algo que lo esté retando, que lo esté desarrollando su capacidad, entonces va a comenzar a morirse. ¿Cuál es esa nueva habilidad que intencionalmente quiere aprender en este año? Porque eso se hace intencional. No es saber qué sucede, no es saber si pasa, no, tiene que ser intencional. Así como tú vas y te inscribes en la escuela y te matriculas ahí y estás ahí todos los días, eso es intencional. Porque si dejas de aprender, comienzas a morir. Nunca dejes de aprender. Proverbios 18:15, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Circule la palabra aprender, póngale un círculo y circule la palabra tener los oídos abiertos. Encierre esas dos y luego trace una línea que una esas dos cosas. Y vea la conexión entre el escuchar y el aprendizaje. No puedes estar aprendiendo cuando estás hablando. Aprendes cuando estás escuchando. ¿Verdad que sí? Ahora, yo no estoy aprendiendo porque yo estoy hablando, pero cuando me preparé para esto, estuve aprendiendo. Ahora estoy hablando, usted está ahí escuchando, usted está aprendiendo. Es lo que dice este verso. No estás aprendiendo a no ser que estés escuchando. Por eso una de las cosas más importantes que necesitamos para aprender es la habilidad de escuchar. Habilidad de escuchar. Hay muchos libros sobre eso, cursos. Cómo ser un mejor oyente. Padres, una de las mejores cosas que tú puedes hacer con tus hijos es enseñarles la habilidad a escuchar. Que aprendan a escuchar. Porque el mejor oyente es el mejor estudiante. Algunos de nosotros no sabemos escuchar muy bien. Pero la verdad es que los oyentes más hábiles aprenden mejor. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La Biblia dice que Dios quiere que tú estudies, Él quiere que seas un estudiante. Hemos hablado de ser discípulos de Jesucristo, hablar de uno de los propósitos de la iglesia, el discipulado. Discípulos de Cristo. Discipulado para hombres y mujeres. ¿Qué significa ser discípulo? En griego, estudiante. Es lo que significa. Un discípulo es un estudiante. Estudiante. Entonces somos estudiantes, discípulos de Jesucristo. Amén.
Somos discípulos de Jesucristo, somos estudiantes de Jesucristo. Soy un aprendiz de Jesucristo. Es lo que dice la palabra. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. A Dios le gusta que tú aprendas cuando eres un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aprobado. Proverbios 19:8 dice: adquiere sabiduría, o adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Prosperarán. Quiero desafiar su vida a eso, a ser discípulos, aprendices de Jesucristo. Por eso estamos aquí los martes en el discipulado de la iglesia. Dígale que estás a su lado: ¿tú vienes los martes? Entonces no eres discípulo. ¿Cómo? Que aquí hay una enseñanza. No, pero es que yo no puedo. Haga todo lo que pueda. Arregle sus agendas, arregle sus tiempos. Pero hay que darse un tiempo para sentarnos delante de un maestro. Pero es que el maestro que está ahí no me gusta. ¿Y eso qué? Cuando usted va a la escuela, usted escoge sus maestros, el que le gusta. No, es que este sí me gusta, a este sí, a este no. No. Usted va y se sienta y aprende. ¿Verdad que sí? Porque así es. Tenemos que ser discípulos, aprendices. Así es que los espero aquí el martes. Tenemos 5 niveles de formación en la iglesia. Si usted no se ha bautizado, hay un nivel para usted. Clase 101, clase 102, los que ya se bautizaron y están aprendiendo las verdades fundamentales. Clase 301, clase 401 y clase 501. 5 niveles de formación. A veces no sé qué ha pasado, pero con algunas personas, no voy a decir nombres para que no se sienta aludido, pero han comenzado muy bien. Su clase 100, y luego su clase 200, y luego su clase 300, y luego su clase 400. Pero cuando llegan a la clase 500, algo sucede. Algo sucede. Como que no quieren ser líderes. Porque la clase 500 es la clase de liderazgo. Como que no quieren ser líderes. O quizás ya lo saben todo. Así es que le invito, si usted ya pasó todas sus clases, retome. Intégrese a la formación. Porque este es uno de los propósitos. No dejes de aprender. Hay cosas que Dios quiere que tú conozcas, que alguien te las enseñe, que te sientes y que puedas preguntar. Pero hay que venir, hay que tomarnos el tiempo para venir. Amén. Ya para terminar, conocimiento, ahí está la definición. El conocimiento es información que obtienes en la educación o experiencia. Ese es el conocimiento. Obtienes más información, sabes más. Cuanto más sabes, más tienes que cumplir con tareas y resolver problemas y cosas en la vida. Conocimiento, información. Sabiduría, escriba, la sabiduría es ver y responder desde la perspectiva de Dios. Sabiduría es ver y responder desde la perspectiva de Dios. O sea, ver tus relaciones desde la perspectiva de Dios y responder a ellas desde la perspectiva de Dios. Sabiduría es ver tus finanzas desde la perspectiva de Dios y responder desde la perspectiva de Dios. Sabiduría es ver tu carrera desde la perspectiva de Dios y responder desde la perspectiva de Dios. Puedes obtener conocimiento en un libro,
pero obtienes sabiduría de Dios solamente en Él, solamente en Dios, porque Dios es sabio. Por eso algunas personas tienen mucho conocimientos, tienen muchos, demasiados. Usted los escucha hablar o conoce de ellos y tienen mucho conocimiento, pero no son sabios. Por eso sus relaciones se derrumban. Tiene doctorados y tiene 5 divorcios. Tiene mucha prosperidad. Llegó hasta ser presidente, pero tiene divorcios. ¿Por qué? Porque no es sabio. Tiene conocimientos, pero no es sabio. El conocimiento proviene de una educación, pero la sabiduría viene de Dios. Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. Una de las cosas que suceden cuando obtienes sabiduría es que comienzas a entender el significado de las cosas. Analícelo, y eso es una verdad. Es cuando te conviertes en sabio, cuando comienzas a entender el significado de las cosas. Mucha gente va a la escuela y consiguen su bachillerato, incluso su título universitario, título de posgrado, y todavía se están haciendo las preguntas como: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Hay algún significado para mí? ¿Importa la vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el sentido? Porque no son sabios. Esas preguntas solamente están en Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque esas preguntas no se resuelven con el conocimiento o por el conocimiento. Esas preguntas se resuelven con una experiencia con Dios. Cuando tú sabes quién es Dios en tu vida. Por eso las cosas más fundamentales, más elementales de la vida se resuelven por medio de la sabiduría en Dios. Por eso una persona no puede tener un título de licenciatura, pero puede ser sabio, porque sabe, conoce, entiende la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos conocer, aprender de Dios. Nunca dejes de aprender. Hay que estar aprendiendo de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Cierre sus ojos y haga una oración al Padre en esta mañana. Dígale: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje que es desafiante para mi vida. Si tú estás estudiando, tienes que estar preparado para cuando regreses después de tus vacaciones a tu escuela. Quizás tú como estudiante no has dado un buen testimonio, no has guardado tu fe ahí en tu escuela, en tu universidad, tu preparatoria, tu secundaria. Pero hoy tienes la oportunidad de orar al Padre y decirle: ayúdame, Señor, a no perder mi fe en mi escuela. Dile: no quiero reprobar ese examen, quiero ser promovido por ti, Señor. Dice que en esta mañana haz un compromiso serio con Dios y decirle: Señor, quiero conocerte, quiero aprender de ti.
No quiero negar mi fe. Para cuando llegue el momento de la prueba, yo pueda seguir adelante, avanzando en el camino que tú tienes para mí, Señor. Que el mundo y lo que en el mundo se mueve no venga a perturbar mis convicciones y alejarme de ti, Señor. Dile: hoy levanto mi convicción, levanto mi fe para guardar las creencias, la doctrina, la enseñanza que tú me has dado, Señor, aquí en la iglesia. Decido permanecer firme contigo, Señor. Guardar lo que tú has depositado en mi vida, Señor. Porque hay un mundo allá afuera que quiere devorarte, así como Daniel enfrentó ese mundo. Hay un mundo allá afuera que quiere destruirte, pero tú tienes la palabra del Dios verdadero. Tú tienes al Dios único, al Dios que te va a dar la fuerza para salir adelante, al Dios que no te ha dejado ni te dejará, al Dios que está contigo para levantarte. Si es que en esta hora dile: Señor, ayúdame a permanecer firme día con día, Señor. Día con día quiero estar firme en ti, no avergonzarme de ser tu discípulo, no avergonzarme de ser quien soy en ti, Señor Jesús. Aleluya. Si es necesario que tú le pidas perdón, pídele perdón al Padre. Si tú sabes que necesitas pedirle perdón, hoy pídele perdón y dile: perdóname, Señor, perdóname. Aleluya. Gracias, Señor.